Les doy la bienvenida al último encuentro de el Club del Quijote. Esta es nuestra 10ª sesión, nuestro 10º encuentro para comentar y para charlar las vicisitudes y los vericuetos del ingenioso Don Quijote de la Mancha en su primera parte. La segunda parte la escribió como 10 años después y que ya está muy viejito para escribir esto, entonces como que el man alcanzó su gloria ya muy mucho, entonces pues está chévere saber eso también. Yo sigo diciendo que Sancho sigue avanzando como en dignidad y me gusta mucho ese lugar que él tiene en esta última parte. Yo había señalado por acá, pero ya no me acuerdo qué era lo que había puesto. Oh flor de la caballería que con solo un garrotazo acabaste la carrera de tus tan bien gastados años. Oh honra de tu linaje, honor y tu gloria a toda la mancha. Bueno, y la parte final quise. Oh humilde con los soberbios y arrogantes, con los humildes, acometedor de peligros, sufridor de afrentas, enamorado sin causa, imitador de los buenos, azote de los malos, enemigo de los ruines, en fin, caballero andante, que es todo lo que decir se puede. Eso que es una cosa que le dice el Quijote, el Sancho a Don Quijote, y me pareció pues como bien bonito, como Sancho también va ganando una voz bien interesante. Me costó un poquito leer el tema que hay un texto ahí súper largo de una reflexión de alguien que se me olvidó, el clérigo, bueno, no sé, uno de los tantos que llegó, el canónigo. Me costó un poco leer ese pedazo, me encontré como un hilo de un filósofo que yo sigo en Twitter, que me cae muy bien y es muy pilo además porque pues, es muy, vamos, muy agudo en sus observaciones. Y justo terminé de leer y quiero compartirles esto que él escribe sobre el Quijote. Dice, el Quijote aprendió a desear a partir de las novelas de caballería. La cuestión de quién es él y qué quiere la resolvió imitando a la Amadís. Pero no es solo don Alonso Quijano. La ficción juega un rol esencial en nuestro deseo y nuestra identidad, por eso no hay que desdeñarlo. Aquí se acostumbra pensar, o no pensar, mejor dicho, que si algo es ficticio, entonces no importa, que es falso. La ficción, como en el caso del Quijote, nos enseña a desear. A propósito de lo que leías de este filósofo, va un poco el diálogo entre el Quijote y el canónigo. Es un diálogo extenso porque tienen un enorme valor narrativo y literario para la literatura en general, pero para este libro en particular, que es toda la discusión acerca de la realidad y la ficción. Entonces, mientras que uno empieza a citar a un Viriato tuvo Lusitania, un César Roma, un Aníbal Cartago, un Alejandro Grecia, un conde Fernán González Castilla, un Cid Valencia, un Gonzalo Fernández Andalucía, un Diego García de Paredes Extremadura, un Garci Pérez de Vargas Jerez, un Garcilaso Toledo, un Don Manuel de León Sevilla. El canónigo es como a tratar de buscar los argumentos para decir, no, es que estas historias, ojo, sí son reales, pero curiosamente el canónigo dentro de sus citas o sus argumentos está el Cid. Y claro, la defensa de el Quijote es llegar y decir por qué ingenio puede haber en el mundo que pueda persuadir a otro de que no fue verdad lo de la infanta Floripes y Guy de Borgoña y lo de Fierabras con el puente de Mantible que sucedió en el tiempo de Carlomagno, que voto tal que es tanta verdad como que ahora es de día. Y si es mentira, también lo debe ser que no hubo Héctor, ni Aquiles, ni la guerra de Troya, ni los 12 pares de Francia, ni el rey Artús de Inglaterra. La guerra de Troya fue un evento que existió, pero claro, está narrado y contado sobre todo desde un punto de vista y una perspectiva de más de siglos posteriores, de bueno, toda la historia que finalmente están, que es básicamente la Ilíada. Los dos personajes están haciendo teoría literaria, están intentando justificar lo que ellos conocen y lo que ellos han leído. Me quedé pensando en una cosa que me pasó con la novela, sobre todo con esta parte cuando Don Quijote y el Cabrero, ¿es?
que se empiezan a golpear y la gente se empieza a reír, pues los que están alrededor se ríen, lo único que está preocupado es Sancho. Estos episodios que de alguna manera son violentos, pero que nos llevan a reírnos. Así como, ¿por qué nos reímos de esto? O sea, estamos viendo a un señor que está fuera de sí, que se enfrenta con otro que simplemente está preguntando, ¿sí? Y que su vía de comunicación se transforma automáticamente en violenta porque no hay posibilidad de diálogo. Si existiera en este punto dos equipos, el equipo canónigo y el equipo Quijote, Nayarit está en el equipo canónigo. Ahorita me voy a explicar por qué. Pienso un poco en la poética de Aristóteles. Para Aristóteles, la máxima expresión estética era la tragedia y la peor, la comedia. Porque la tragedia, dentro de las cosas que le permitía al público, era realizar este proceso de purificación de las emociones que comúnmente conocemos como catarsis. El hecho de que los personajes principales de todas las tragedias de la Grecia clásica no pudieran cambiar su destino, eso era lo trágico. Y eso genera un montón de emociones en el público, en donde padecían ese sufrimiento con el personaje principal y necesitaban que así fuera, porque salían pues de la obra de teatro como liberados de esa carga emocional. Por su parte, la comedia no tenía ese elemento catártico, porque la comedia estaba configurada mucho más para hacer una crítica social. Entonces tenía una intención totalmente diferente y tenía pues obviamente unas estrategias muy diferentes, porque lo que quería la comedia no era hacer reír, era realmente señalar los problemas sociales contemporáneos. Algo sabían los espectadores que iban a teatro y que veían tragedia o que veían comedia. Y era que lo que estaban viendo no era la realidad. Lo que están viendo es una representación. Es un reflejo pasado por el tamiz de quien escribe la obra. La discusión que tiene el Quijote y el canónigo es exactamente la misma. El valor que le da el canónigo a la literatura es que debería ser fiel reflejo de la realidad. Pero el canónigo se está equivocando. ¿Acaso Héctor no existió? Eso es lo que le está reclamando el Quijote al canónigo. Él me está diciendo, pues usted me dice que existió el sitio, yo le estoy diciendo, Héctor existió. El equipo del Quijote está diciendo, es que lo importante no es creer que el personaje fue real y existió en algún punto histórico de la humanidad. No, es como me cuenta la historia. Varias veces han sucedido un montón de golpizas en esta obra, loquísimas, violentísimas. La violencia no es la violencia por la violencia. Siempre le da paso a otra cosa. En este último caso y esta última totacera que hubo, tiene una razón fundamental en esta obra. Después de esa golpiza, Sancho cree que su señor está muerto. Y el discurso que se manda Sancho es la corroboración de lo que yo les venía diciendo en sesiones anteriores. Sancho se transforma, deja de ser el sujeto que piensa en la realidad y prácticamente adquiere el discurso del Quijote. Sancho ha dejado de ser el ancla de la realidad. Y eso es fundamental en esta obra, porque esa es la discusión entre el Quijote y el canónigo. Todo aquí tiene sentido en ese punto. Y por eso, antes de llegar al final de la primera parte, en el capítulo 50, ¿en cuál termina? 52, ¿no? Bueno, en el 51, luego hay toda esta reflexión acerca de el Quijote diciendo que ¿cómo es posible que una historia que no exista esté avalada por el rey? Porque entonces es crearle el sentimiento de ambigüedad al lector que tiene en sus manos un libro que se llama El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que tiene en principio una cédula real y uno llega y dice, ¿qué estoy leyendo? ¿Esto es real o no es real? Ese es el juego de la ficción. Por eso nos podemos reír de esa golpiza.
porque esa golpiza no se la están propinando a un sujeto real, es un sujeto de ficción. Todas estas historias están cruzadas por el punto de vista de quien nos está contando. Tanto así que así termina la primera parte. Entonces, de repente hay un freno en seco y nos dicen, ah, pero es que la persona que nos estaba contando esta historia, pues hasta aquí llegaron los papeles, hay unas cosas que no se entienden y entonces nos toca mandarla a por allá a otra gente para ver si nos pueden contar la tercera salida del Quijote. Pues yo había visto al final del capítulo anterior, cuando estaba yo por lo menos tan dolida por la forma en que llevaban a Don Quijote, que eso se debe a que este hombre es la posibilidad de la imaginación. Él es la posibilidad del vuelo, de la locura, ¿sí? Y entonces, y entra en contradicción con la lógica, ¿cierto? Con lo acartonado, incluso con lo normado, ¿cierto? Em, y entonces la única forma, si es que fuera posible, de, de parar esa imaginación es lo que hicieron con él, encerrarlo, amarrarlo, llevarlo de la manera que nos pareció tan indigna en que lo llevaban y que yo me preguntaba la vez pasada, bueno, esa es la única forma porque era la locura, ¿cierto? Y por otro lado, Diego siempre ha hablado mucho de como del espacio de realidad de Sancho. Y es que yo entiendo que Sancho es como la necesidad de la realidad con una lógica mínima, ¿cierto? Es, es todo lo contrario. La imaginación y el vuelo no son lo suyo. Entonces, cuando Sancho accede al, a la imaginación, porque fíjate que hay un fragmento que es muy bonito, no lo tengo acá a la vista, pero hay un fragmento muy bonito en que él cuenta que él se siente bien con las historias, andando con Don Quijote y con las historias, con las aventuras, cuando vuelve a la casa es la cosa, sí, que es mucho más adelante. Entonces él dice, o sea, yo no traigo los zapaticos de los niños ni las cosas prácticas que la señora necesita, pero yo traigo unas cosas y son valiosas, ¿cierto? Y entonces es porque él accedió a ese otro terreno. Y entonces ahí deriva en esta discusión que a mí me pareció magnífica y que ya hemos tenido otras similares, pero este hombre tiene tantísimos recursos que aquí acude a otros. La vez pasada hablamos de la estructura, ¿cierto? De la estructura de las ficciones, de los personajes, de todo esto. Y entonces ahora está diciendo es, como lo decía Diego, cómo influye esto o cómo puede llegar esto a la gente. Pero antes de eso, se echa una historia buenísima en la que habla de las princesas y del ámbar y el marfil y los castillos y, o sea, una cosa por allá, o sea, como para reírse mucho más de ese contrapunteo entre la realidad y la imaginación. Entonces se inventa una cosa, pues, por allá eh, altísima, pues, y, y dice, pero, o sea, ¿cómo la gente no se puede sentir bien leyendo algo como esto? Los clásicos son importantes porque la pasamos bien cuando las leemos. Ese es el valor de volver a hablar de Tristán, de Isolda, de Roldán, de la Amadís, de Aquiles. Porque esas historias cuando las leemos nos emocionan. Así como nos hemos emocionado leyendo toda la primera parte del Quijote. No me importa si existió o no existió Aquiles, no. Pero esa historia, como me la contó Homero, es una maravilla. Y yo me emociono. Buenas. Es con respecto a la discusión que tiene Don Quijote y el canónigo. Yo me sentí, claro, cuando hace muchos años en el colegio leíamos el Quijote, era la referencia de Miguel de Cervantes, que se criticaba el tema de
libros de caballería o se burlaba. Yo sentía que era el mismo Miguel de Cervantes en un monólogo, por un lado, hablando de que sí existían, pero por otro lado, la parte racional de esa existencia o de la no existencia de esos libros. Entonces yo me sentí como era el mismo, no burlándose, sino confirmando o ratificando que era una burla. No sé si asumía ahí el momento de canónigo o en un momento dado pasaba a ser Quijote, pero yo sentí eso, sentí que era el mismo Miguel de Cervantes hablando del libro del Quijote como tal. El otro es la descripción que hace el cabrero para comparar la cabra con el comportamiento de la mujer. Qué cosa tan... hace una narración bastante fuerte del engaño a que fue sometido por Leandra, y pues que no solamente él, sino otros. Entonces me pareció bastante machista esa descripción y esa comparación con la pobre cabra o con la pobre mujer. En todo caso, eso me impactó muchísimo. Sí, quería hacer alusión a esos dos temas que me impactaron. Hay un autor que me gusta mucho, que es Jonathan Swift, que tiene un texto famoso, pero tiene otro texto que me parece mucho más interesante. Es un título largo, pero se sintetiza en la modesta proposición. Yo he querido intentar pensar a Cervantes, el autor, en relación a estas formas de expresión sobre la mujer, en que él está intentando jugar no a una literalidad, sino a un juego de humor negro. Porque me parece que si lo tomo literal, como no, pero es que Cervantes era un machista, hombre, creo que está perdiendo algo de lo que hemos estado discutiendo el día de hoy. Está perdiendo algo del juego narrativo y del juego ficcional. Teníamos el otro caso que era de la mujer más bella, ¿no? Que entonces decíamos, pero ¿qué es esta cosa de la mujer más bella y que luego llega la más bella y que luego la más bella? Pues aquí al final de la primera parte nos presenta a la mujer más bella. Así categóricamente, o sea, como que esta es la bella de todas las bellas. Y uno dice como, hombre, si no estamos leyendo eso en tono irónico, algo estamos perdiendo. De hecho, ahí iba yo cuando también preguntaba, me cuestionaba tanto de qué nos reímos o por qué esto nos da risa. Yo siento que la obra termina siendo en unos pedazos sardónica, o sea, que es corrosiva en unos niveles que a veces es muy fino para esto y en otras es muy de trompadas. Entonces, me gustó profundamente tener esa discusión conmigo, porque además yo soy de la clase de seres humanos que cuando llega a la casa y se quiere desestresar, se mira una película violenta y así salvaje y disfruto mucho eso. O sea, a mí esas matazones estilo El Padrino me fascinan. Entonces, pero es eso, o sea, pero y me cuestiono, ¿no? Porque esto me relaja, porque esto me da risa y porque hay cosas y hay momentos en los que no me río, que ese es el tema. Hace un momento alguien hablaba como del tema de la censura, como el tema de, de cuándo es correcto y cuándo no. Entonces, ¿qué es lo que me fascina del arte? Y es que en el arte, la literatura, la pintura, la música, la danza, el teatro, todas las expresiones artísticas que hay, el graffiti, bueno, en el arte tú puedes sacar eso y ser violento y ser sardónico y decir las cosas que dices sobre las personas por su origen, su color de piel, o sea, tú puedes decir todo y puedes expresarlo todo porque es arte. Ese es el propósito, o sea, está en ti y hay que sacarlo y mostrarlo, que es diferente a, por ejemplo, ser sardónico o tener esta clase de comentarios en otro contexto cuando tú eres un sujeto de poder, por ejemplo. Yo quería ir a lo del cabrero porque me parece que durante toda la obra este señor
teoriza, por decirlo entre comillas, y después nos presenta como un caso de todo lo que ha hablado. Nos acaba de hablar de este contrapunteo entre la ficción y la realidad, ¿no? Y viene este señor Cabrero, dice, soy rústico, pero no tanto que no sepa cómo se ha de tratar a los hombres, con los hombres y con las bestias, y después nos asimila la bestia a la mujer, ¿no? Pero eso no forma parte de lo que iba a decir, sino que es muy relevante. Y entonces él dice que va a contar su historia, ¿cierto? Y el cura le dice, por experiencia yo sé que los montes crían letrados y las cabañas de los pastores encierran filósofos. Entonces ahí ya vamos aterrizando en el tema. Y el Señor dice, por lo menos, Señor, acogen a hombres escarmentados, replicó el cabrero, y para que creáis esta verdad y la toquéis con la mano. ¿Sí? Entonces es una historia que vale la pena, según él, porque es real. Pero tercia Don Quijote y dice, por ver que tiene este caso un no sé qué de sombra de aventura de caballería, yo por mi parte os oiré, hermano, de muy buena gana, y así lo harán todos los señores, por lo mucho que tienen de sensatos y de ser amigos de curiosas novedades que suspendan, alegran, entretengan los sentidos, como sin duda pienso que lo ha de hacer vuestro cuento. Comenzad. Y enseguida, entonces viene Sancho, que ya sabemos que cuando esta conversa se alarga, él ya no puede más con este asunto. Y dice, yo estoy servido y me voy a aquel arroyo con esta empanada donde pienso hartarme por 3 días. En el momento en que, ahorita en el final de la primera parte, Sancho llega y dice, no, yo como que más bien me voy a echar mis empanaditas y me voy a acostar un rato, eso suena perfectamente a la suspensión de la realidad y de la razón. Y que a partir de aquí, lo que van a contar va a ser algo demasiado loco. Como que todo lo que van a decir es una cosa muy loca. Y el que era el anclaje, acordémonos que Sancho siempre estuvo jugando a ser el ancla de la realidad se va a dormir. Por eso luego viene esta caída, la violencia, eh, Sancho botado ahí al lado de su señor, echándose así unas líneas poéticas que ni él se hubiera imaginado, para luego llegar y decirle, no, venga, ¿sabe qué? Que me monten en la carreta y que me lleven para la casa. ¿Se acuerdan? La pregunta por allá en la sesión 2 era, ¿y cómo van a devolver al Quijote a la casa? Apaleado. Después de que crearon a una princesa, de que se metió por allá un señor de dinero, de que hay un cura que se está vistiendo de otra manera, que el barbero no sabe tampoco cómo disfrazarse, de que se inventaron un montón de cosas, de que llegó un montón de gente, de que resolvieron un montón de problemas, la manera en que regresa el Quijote es apaleado. Pero ojo que realmente la recepción más importante es la de Sancho, porque entonces su mujer le pregunta, ¿y dónde está el reino? ¿Y dónde están las riquezas que le prometieron? Y ojo lo que dice Sancho. No, mujer, no te preocupes. No traigo nada de eso porque traigo algo mucho mejor. Las historias. Sancho se ha convertido a la ficción. Como que fue el mejor, como que fue el mejor final para que él pudiera volver en términos de que a pesar que su dignidad en términos reales fue pues violentada, en términos imaginativos no, porque volvió como un caballero, ¿no? Entonces este caballero que hay que apresarlo porque como no hay otra forma digna de volver y él siente que cuando llega lo aplauden como un caballero, pues no, no lo aplauden como un caballero, sino porque pues está en una plaza y lo vieron ya. Entonces a mí me pareció que fue un recurso bien interesante, ¿no? Otra vez como que todo el mundo siguiéndole la idea, llevándole la locura, de modo que él pudiera sentir que estaba siendo como reconocido, como que eso que vemos a lo largo de toda la historia, que él está chifladito, pero que todo el mundo le lleva la ideita, y entonces claro, se inventan cosas sí, como que todos juegan al juego de la ficción, entonces a mí me pareció como entre todo, como digo, en general, muy digna ese retorno, porque lo retornaron como efectivamente un caballero. Bueno, es una cosa muy corta sobre
¿Qué pasa cuando vuelven, no? O sea, porque está la transformación de Sancho que ya para nosotros era previsible y de algún modo también del Quijote porque, pues no sé, en parte llega aterrizado, solo en parte. Pero hay dos personajes que me llaman mucho la atención y que obviamente el autor los usó como unos recursos para que las cosas sucedieran, pero sobre todo para que hubiera como una comunicación entre otros personajes. Pienso que ha sido así. Y es el cura y el barbero. El cura era pues el cura del alma, ¿no? Y el barbero en esa época era también el que curaba cosas físicas, era como un pequeño cirujano. ¿Sí? Y el que ponía ¿cómo es que se llaman esos animalitos que chupa la sangre? ¿Sanguijuelas? Exacto, eso lo hacía también el barbero. Pero me llama mucho la atención que estos dos son desocupados. Estos dos viven todas las aventuras, están en todo y nadie se perjudica con eso, ¿sí? Y, o sea, ni a ellos les preocupa porque ellos están, sobre todo el cura, está pendiente de lo que pasa con la ficción. Y eso me ha llamado mucho la atención porque los curas eran, pues tenían su religión, la ficción que hay ahí, pero son los sensores, o sea, los que se leen todo, disfrutan de absolutamente todo lo que está escrito y solo definen de los demás quiénes pueden leer esto o lo otro, pero ellos sí disfrutan todo eso. Y la otra partecita del cura es que él tiene para pagar todo. Tal vez Nayarido alguien lo había comentado en otra de nuestras sesiones, ¿cierto? Él, o sea, no importa quién se endeude, quién rompa, quién acabe con algo, tranquis, que este curita va a pagar todo finalmente. Sí, son como dos cositas. La más importante, Diego, es agradecerte por la convocatoria, pero también por la paciencia, por tus aportes y por hacer posible todo lo que estabas comentando ahora, porque tienes razón de que a veces uno se lee estas novelas largas, pero solo, pero no es tan agradable y lo mejor es que haya comentarios de todos. Sí, porque uno ve un solo lado, por mucho que uno trate de ampliar el horizonte, uno tiene una mirada que es la de uno y necesita la de los demás y yo agradezco también a todos los compañeros que han estado porque ha sido enriquecedor, interesante, nos podemos aplaudir porque hemos sido súper juiciosos, le dimos duro, dice Nayarit. En cuanto a leer la segunda parte, yo no estaría muy de acuerdo en leerla muy pronto. Tal vez por la forma en que leo, o sea, durante la lectura es lo mismo por ejemplo, lo que hemos hecho con Fernanda Trías y los demás que hemos leído este año, pues yo durante la lectura me concentro en mi lectura. Yo no exploro otros libros, ¿cierto? Como información secundaria, algo así, no, ni entrevistas ni nada porque creo que me sirve mucho más fijarme lo suficiente y tratar de leer con el bagaje que tengo y descubrir cosas. A veces cuando uno va a otros textos, eh, eso se le queda en la cabeza y después va uno buscando lo que ya leyó en ese estudio, en ese ensayo, en esa entrevista o lo que sea. Entonces, después de la lectura, sí miro, busco, comparo, analizo, bueno, lo que sea. Y creo que nosotros le dimos una buena dinámica, hicimos que esto fuera muy agradable, pero es un poco pesado de todos modos, digamos como para una continuidad, aunque sí me gustaría que por ahí nos convocaras a otro clásico, eso sería maravilloso, porque me parece que los clásicos son absolutamente necesarios. Entonces, mil y mil gracias a todos, muy especiales a Diego. Muchísimas gracias, María C, por tus palabras. Y gracias también, Nayarit. Eh, um, espero
En este año, eso sí, el segundo clásico, que sería un clásico local, a propósito de su centenario. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver si nos leemos La Vorágine. Esta experiencia de los clásicos realmente la tuvimos aquí en el club de lectura cuando leímos Frankenstein. De nuevo, uno de esos libros que uno dice, sí, a mí me han contado la historia de Frankenstein, que no es Frankenstein, sino el monstruo, porque Frankenstein es el doctor, ahí ya empiezan los problemas. Y cuando la leímos, nada, eso fue una experiencia loquísima, buenísima, como que todos quedamos como wow, este libro es mucho más de lo que nos imaginábamos y lo que sabíamos realmente de la historia. Entonces creo que, digamos, el club de lectura ha servido muchísimo para esa experiencia. Patricia. De verdad que quiero primero que todo agradecerte los aportes. Bien lo dijiste tú, yo tenía ese libro ahí, hasta me traje la edición que me la regalaron en España, porque yo viví allí muchos años y la tenía ahí, pero leerla en grupo fue muy enriquecedor. Y lo que me dejó esta primera parte es que yo viví en Sevilla, me sentí la ciudad, claro, en ese momento, en la época, era una ciudad al lado del río Guadalquivir y todavía está claro, muy importante porque todo lo de América entraba por ahí. Y la descripción, los términos los entendí muy bien porque utiliza mucho término andaluz del sur de España. No tanto, habla de la sierra, claro, es la sierra cuando ya uno va para Madrid, pero hay muchas más referencias hacia el tema del sur, sobre todo el tema de Sevilla, el tema de los moros, claro, porque fue el último bastión cuando lo sacaron, pero fue un recorrido muy importante para mí y bien, ya se me pasó el imaginario que Don Quijote llegaba hasta los molinos, mucho más. Eso fue de verdad muy, muy impactante para mí. Entonces, muchas gracias, muy chévere haber compartido con todos ustedes. Y bueno, esperemos, yo sí me gustaría leer la segunda parte, pero ahorita no. No, no, porque estoy en un club de lectura con el Caro y Cuervo leyendo La Vorágine. Entonces, quedé así, ¡plof! No sé cómo he hecho, pero bueno, en todo se me cruzaban los cables y hubo hasta un símil, comparamos el tema de los manuscritos con el tema de La Vorágine, como Miguel de Cervantes Saavedra con José Eustacio Rivera, ahí hay algo muy chévere de comparar. En todo caso, mil y mil gracias a todos. Muchísimas gracias, Patricia, por tus palabras. También le agradezco a Puri, a Marliovis, por sus palabras. Recuerden que leímos 500 páginas a letra pequeña. Eso es un montón. Eso es un montón. Y la segunda parte, estaba confirmando, son otras 500 páginas en letra pequeña. Entonces, descansemos, tomemos aire, salimos al mundo, miramos los pajaritos, empezamos a pensar eso, en Sevilla, en cómo se ve, cómo se vería, cómo la Sevilla, vimos. hay un dicho, Sevilla tiene un color especial, es mágica. Ahí está. Mm. Entonces, 500 páginas en la edición de María Cristina. Es decir, es una lectura, ha sido una lectura extensa y la que viene de la segunda parte pues es igual, de hecho un poquito más extensa. Entonces, sí, hagamos la lectura de la segunda parte el otro año. Le hacemos su club también alterno. Yo creo que mantener este modelo de encuentros cada 15 días para que podamos leer y como no ir acosados. Tal vez haré que la lectura, digamos, que la cantidad de lectura por sesión sea un poquito menos, por ende, tal vez serán más sesiones para la segunda parte, porque incluso yo iba sintiendo que como que 40, 60 páginas, igual yo decía, 15 días no me alcanzan para 60 páginas. Yo también sentía la presión, no crean. Entonces, tal vez voy a recibir un poquito la cantidad y aumentar las sesiones
para ir navegando un poco más tranquilos en la lectura de la segunda parte. Pues lo aprendí, digamos, con la lectura de la primera, llegar y decir, no, bueno, tal vez un poquito más de sesiones más calmados. Todavía más calmados se puede. Entonces, como siempre, agradecerles infinitamente que hayan llegado hasta este punto, que estemos acá presentes en esta última sesión de este club de El Quijote, que lo hayan disfrutado mucho, la lectura, el espacio, la charla, las discusiones. Estamos en el club Un Mundo Feliz, pues empezando con Fernanda Trías y su novela Mugre Rosa, si alguien se quiere unir. Si no, pues luego viene un último ciclo que estaremos leyendo a Yasutaka Tsutsui y su gran novela Paprika, y veremos la película adaptación de esa novela. Es decir, venimos con toda al cierre de este año. Muchísimas gracias, muchísimas gracias en verdad por su asistencia y participación. Pásenla bueno, descansen, duerman mucho, Gracias, sueñen profe. con El Quijote y nos vemos en la próxima edición. Ahí nos vemos. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Chao a todos. Gracias, Chao. chao. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe.